Y bueno, reiteramos la bienvenida a ustedes, damas y caballeros, a este sexto Seminario Nacional de Inocuidad, Calidad Alimentaria, Emprendimiento y Encuentro de Graduados de Ingenierías en Industrias Pecuarias y Agroindustria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Agradeciéndoles una vez más por compartir esta tarde con nosotros. Agradecemos a nuestro auspiciante Don Tony, servicio de catering para todo tipo de evento. Todas las personas que están presentes tienen acceso a un descuento preferencial para el servicio de graduación al 098-770-5045. Vamos a seguir con las ponencias. Vamos a recibir a la máster María Verónica González. Un fuerte aplauso, por favor. Fuerte el aplauso, que se escuche. Con el tema Revisión de la Legislación Alimentaria Nacional e Internacional. Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la carrera Bioquímica, Farmacia, ESPOY, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Magíster en Agroindustria, Universidad de las Américas, UDLA, Ecuador. Experiencia en procesos de control de sólidos de perforación, manipulación y transferencia de flujos, tratamiento de aguas residuales en el sector petrolero. Field Engineer in Beved Use on Shire, Living Fluid and Shipper Service. Docente investigadora en la ESPOY Riobamba, autora de varias publicaciones en revistas indexadas. Manejo de normas de calidad alimentaria. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a la máster María Verónica González. Fuerte el aplauso. Gracias. Buenas tardes. Permítanme primero expresar un cordial saludo a todos los que estamos aquí en esta tarde, en especial a aquellos que vuelven a su hogar, a lo que fue su hogar, ¿no? La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Les damos esta cordial bienvenida y con el anhelo siempre de que se lleven las mejores experiencias de esta su casa, ¿sí? Siempre pues el hacer este tipo de encuentros de graduados a nosotros nos inspira para seguir mejorando y de igual manera nos ayuda a tener la experiencia de ustedes en el campo profesional, que hace que trabajemos de mejor manera y vayamos pues también involucrándonos en el proceso de desarrollo de lo que son los perfiles profesionales a nivel nacional. Bien, pues esta tarde me han pedido colaborar un poquito con lo que es la introducción a la reglamentación nacional e internacional dentro de lo que es la inocuidad alimentaria. En este punto es importante iniciar pues con una frase que he colocado yo por acá, que dice: somos lo que comemos. Podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo una alimentación inspiradora. Esta frase la he colocado al inicio porque pienso yo que a veces la educación va desde el punto de vista del consumidor de manera inicial. Muchas veces tenemos experiencias como consumidores en las cuales no exigimos la verdadera responsabilidad que tiene el autor de una cadena de alimentos, de una cadena de valor, ¿sí? Nosotros mismos como consumidores debemos dar el inicio, debemos empezar con un proceso de conocimiento y luego sí con un proceso de reglamentación, de conocer nuestras reglas, de conocer las reglas del juego para de esa manera también llegar hacia nuestros derechos y hacia nuestras obligaciones. Entonces, en esta tarde, pues, empezar bajo ese enfoque, ¿no? De llevarnos hacia una alimentación inspiradora. ¿Sí me puede ayudar avanzando, por favor? Sí, gracias. Bien, la regulación alimentaria en el Ecuador abarca ya desde el año 2018, que es donde nosotros empezamos a tener el término soberanía alimentaria en la Constitución del Ecuador. Abarca normas, abarca reglamentos, abarca políticas para garantizar dos situaciones principales, que son la seguridad
y la calidad de los alimentos. Muchas veces nosotros solemos confundir el término calidad con el término seguridad e incluso con el término inocuidad, ¿sí? A veces tenemos experiencias de mala calidad que no necesariamente tienen que involucrar un proceso de inocuidad, o al revés, un proceso de inocuidad que obviamente en este punto de calidad tal vez no sea notado, ¿sí? Entonces, a través del proceso de reglamentación, a través del proceso de normas, podemos ir superando problemas relacionados a la inocuidad o relacionados con la calidad. Entonces, en este aspecto, el Ecuador, como les menciono, a partir ya del año 2018, tiene este término de soberanía alimentaria, que no es nada más que tener el acceso o que toda la población tenga el acceso a alimentos seguros, alimentos inocuos de calidad y en cantidad suficiente. Eso pues a nivel mundial es un problema, no solamente aquí en el Ecuador. Tenemos datos de nuestra provincia, por ejemplo, de altos niveles de desnutrición infantil. Muchas veces el término desnutrición nosotros lo colocamos como el tope, ¿no? Pero el término más bien debería ser malnutrición, ¿sí? Porque ahora tenemos un problema. O tenemos una persona que tiene sobrepeso o tenemos una persona que está con problemas de desnutrición. Entonces, a nivel general tenemos problemas en cuanto a la alimentación y que pueden ser superados justamente con un proceso de regulación adecuado, ¿sí? Al momento nuestro país, como menciono, está en desarrollo de normativa, en el desarrollo de la aplicación de certificaciones para poder garantizar este tipo de seguridad en cuanto a los alimentos y soberanía alimentaria. En este punto también a mí me gustaría destacar, por ejemplo, ciertos alimentos que son propios de nuestra identidad y que a través de este proceso de soberanía alimentaria estamos tratando de rescatar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tenemos proyectos de vinculación en donde, por ejemplo, rescatamos el consumo de alimentos como la quinoa, los granos andinos, a través de darles un proceso de valor agregado, ¿sí? Ejemplo, desarrollar no harina de quinoa, ¿sí? Que es lo típico que podríamos encontrar al mercado, sino desarrollar, por ejemplo, barras energéticas, bebidas fermentadas, situaciones que van a ayudar a que el consumidor se interese mucho más en este tipo de alimentos que han venido siendo una tradición en nosotros, pero que muchas veces se desconocen o se han ido dejando de lado, perdiendo también este término de soberanía alimentaria. Avanzando un poquito dentro de lo que es la reglamentación alimentaria en Ecuador, dentro de este proceso de conferencia, que son en realidad pocos minutos para poder abarcar todo de manera específica, lo que les he traído al momento son solamente términos generales, podemos hablar de un marco normativo, es decir, irnos hacia el proceso de constitución que yo les había mencionado, al proceso de leyes orgánicas que ya les vamos a mirar en diapositivas siguientes. Otro de los puntos también dentro del proceso de la conferencia es identificar los aspectos clave de la legislación, es decir, hacia dónde está conduciéndose este proceso de legislación. Ejemplo, etiquetado, ¿sí? Valor nutricional, la situación misma del procesamiento, hacia dónde nosotros podemos ir identificando estos aspectos claves de la legislación. Luego analizaremos un poquito más lo que son los retos y los desafíos a los cuales se enfrenta un proceso de legislación. Aquí, por ejemplo, yo querría decir una frase que tal vez es muy común, ¿no? Dice, siempre para una regla, dice, las reglas no se pueden romper, pero nosotros siempre le buscamos la alternativa, ¿sí? Para poder desviarnos de irnos por un camino que no es el lineal. Entonces, en ese punto, ese es uno de los desafíos a los cuales se enfrenta muchas veces la reglamentación, no solamente ecuatoriana, sino a nivel internacional. De igual manera, vamos a explorar un poquito lo que son las oportunidades y la perspectiva, porque no todo es malo, ¿sí? No es que somos malos consumidores, somos malos productores, somos malos procesadores, no todo es malo, siempre hay oportunidades y siempre hay perspectivas de las cuales podemos sacar algo positivo para poder ir avanzando en este proceso de desarrollo de productos que sean sanos y que sean de calidad.
Bien, he querido colocar esta imagen de seguridad alimentaria para que vayamos entendiendo un poquito el contexto a lo cual está sometida la reglamentación, ¿sí? La reglamentación nace justamente por esto, porque nosotros queremos alcanzar un proceso de seguridad alimentaria en el cual comprendamos que nuestra alimentación es un derecho humano universal, un estado de bienestar. Entonces, a veces no comprendemos ese término, ¿sí? Por ejemplo, decimos, la educación es un derecho. Todos tenemos derecho a la educación, por lo tanto es gratuita y todos necesitamos acceder a la educación. La medicina, la salud es un derecho y exigimos ese proceso. Pero en el caso de la alimentación nos olvidamos muchas veces que es esto, un derecho. Nosotros tenemos derecho de exigir que nuestros alimentos sean seguros y sean inocuos y sean de calidad. Les voy a poner un ejemplo que me gusta poner en clases porque me pasó a mí, ¿sí? Algún momento en un XY helado de una marca, yo encontré un insecto, ¿sí? Y miren que yo soy profesora de seguridad alimentaria durante algunos años y en ese momento yo no pude hacer el proceso de reclamo porque se me olvidó, porque no tengo tiempo, porque simplemente es algo que ya pasó, ¿sí? Cuando en realidad eso debería haber sido una evidencia, ¿para qué? Para que la empresa productora de ese helado tenga conciencia de qué es lo que sucedió en el proceso, busque la trazabilidad del producto y lleguemos a qué pasó y se tomen acciones de mejora. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros llegamos a un lugar, a un restaurante o donde sea, ¿no? Y vemos algún problema de esos y no le damos continuidad, simplemente lo dejamos ahí y no volvemos al restaurante o no le volvemos a comprar esa marca. Pero no es eso, nosotros tenemos una ley que se denomina la ley del consumidor, a la cual debemos acudir si algún problema de esos llega a alterar lo que nosotros tenemos como derecho universal, una alimentación sana, una alimentación saludable y de calidad. Lo mismo en el caso de la dimensión individual y global, de la repercusión transversal. La alimentación es algo sumamente importante a nivel global, ¿sí? Por ello es que buscamos este proceso de certificaciones. Adelantémonos un poquito a lo que está más allá en la presentación, pero dentro del proceso de certificaciones buscamos que todo sea unificado, es decir, que si yo soy un productor aquí en el Ecuador y me someto a un proceso de certificación, como por ejemplo la ISO 22000, mi sistema de gestión va a ser igual que un productor que esté en los Estados Unidos y se someta al mismo proceso de certificación. Con eso nosotros garantizamos un comercio justo, un proceso global en el cual todos tengamos los mismos niveles de participación, ¿sí? Pero muchas veces suele ser complicado, ya lo vamos a ver en los desafíos, suele ser complicado el llegar a esa certificación y esa unificación por ciertos puntos en los cuales nosotros tenemos que seguir mejorando, ¿sí? Lo mismo en la seguridad alimentaria, si vemos en el área de abajo, hablamos de una problemática. Hablamos de crisis sociales, de perturbaciones ambientales como el cambio climático, desigualdad socioeconómica y volatilidad de los alimentos. Tal vez al momento nosotros con este proceso que tenemos de cortes de energía no lo hemos llevado a la magnitud que realmente tiene. No solamente es la incidencia en que yo no tenga 6 horas de energía, en que yo no me pueda conectar a internet o no pueda hacer un trabajo. Eso va más allá, ¿sí? La parte de la industrialización de alimentos se ve afectada. La parte de distribución, comercialización de alimentos se ve afectada. La gente ha llegado a tener un proceso incluso de miedo de la compra de alimentos, ¿sí? Hemos llegado a preguntarnos, a ver, si yo compro la carne y no tengo luego con qué refrigerarla, ¿qué hago? Voy a comprar al día, ya no voy a comprar a la semana, ¿sí? O yo simplemente la leche, el momento en que ya la voy a guardar en la refrigeradora, me pregunto, ¿qué pasará si después se va la luz? ¿Habrá un proceso de contaminación si luego otra vez regresa? O sea, son preguntas que se va haciendo el consumidor y que van a afectar a la seguridad alimentaria, y es por eso que desde el enfoque de seguridad alimentaria hablamos de una problemática no solamente, ¿sí?, del suministro de alimentos, sino una problemática a nivel global, incluso relacionada con la parte ambiental, ¿sí?
De igual manera, como les había mencionado ya, el término seguridad alimentaria, que está en nuestra Constitución, menciona la disponibilidad de suficientes alimentos de calidad, accesibles, utilizados de manera adecuada y estables en el tiempo, ¿sí? Es decir, aquí hablamos de una seguridad alimentaria en donde hay una responsabilidad compartida. ¿A qué me refiero? No es que solamente el proveedor tiene responsabilidad de darme materias primas de calidad. No es solamente que la persona industrial, el industrial tiene responsabilidad de aplicar buenas prácticas de manufactura, de aplicar una ISO 22000, una FSC 22000 para poder tener alimentos de calidad. También va a la responsabilidad del consumidor. Muchas veces nos dicen, una vez abierto, manténgalo en refrigeración. Y es lo que menos leemos en las etiquetas, ¿sí? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, levante la mano con sinceridad, quién de ustedes lee completamente el empaque de un alimento previo a consumirlo? ¿Sí? ¿Lo hace? Ya, completito. O sea, información nutricional, ingredientes, etcétera. ¿Ya? Ok, muy bien, felicitaciones. Algún momento yo hice esta pregunta con los muchachos en clases y me decían, sí, yo sí leo completo. Y les mandé a traer unas etiquetas y me trajeron de una marca X, que no puedo decir marcas, ¿no? Porque luego voy a meterme en problemas, de una marca X de una bebida gasificada. Y le digo, ¿usted leyó lo que dicen letras chiquititas? ¿Cada cuánto se toma esta bebida? Me dice, una vez al día, Inge. Ya. Tenía fenilacetoúricos. Y ahí decía en la etiqueta, porque es responsabilidad, por reglamentación, el colocarlo, pero estaba en una letra pequeñita. ¿Ya? El consumo prolongado de fenilacetoúricos puede traer problemas de salud. Muchas veces ni siquiera entendemos el término. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay que leer completo. Que si yo no entiendo tal vez un término que está ahí en los ingredientes, como por ejemplo el aspartame, ¿sí? No entiendo cuál es la dosis que me va a provocar o qué me va a provocar si yo tengo un consumo prolongado de eso, ¿sí? Entonces yo debo hacer un proceso de búsqueda de información. Por eso digo, la responsabilidad es compartida y por eso decimos ahí, mire, utilizados adecuadamente. No solo basta con que me provean de alimentos sanos e inocuos, sino que yo también los sepa manejar. Bien, en la inseguridad alimentaria, que es el otro término contrario, vemos que hablamos de un proceso crónico y a veces de un proceso transitorio, ¿sí? Proceso crónico, creo yo, como el que, por ejemplo, vivimos nosotros en los mercados nacionales. Me voy a cosas pequeñas porque a veces eso es lo que más se entiende o el lenguaje más acorde para no aburrir en una conferencia. En el proceso de mercados nacionales, muchas veces vamos a comprar una fruta de la costa, papaya, y vemos que la fruta está un poco golpeada, pero para nosotros eso no significa un problema de inocuidad, sino que le decimos desde el punto de vista económico, bueno, lo que me va a dar en $2.50, véndame en $1.50 porque ya está golpeada. Y vamos a la casa y le cortamos la mitadcita que está golpeada y la otra mitad la utilizamos. ¿Qué tal que en ese punto encontremos ya una proliferación de mohos? Ustedes saben que los mohos se van a reproducir por esporas. Entonces no es que la espora solo se quedó en el lastimadito, sino que ya avanzó hacia todo el alimento. Y cortar esa parte y consumir el resto no es opción. Pero para nosotros el buscar eso es algo crónico, o sea, todas las veces pasa y sigue pasando, no hay buenos empaques, no hay buen manejo post cosecha y ahí es donde tenemos una inseguridad crónica. ¿Cuándo se nos hace más evidente? Cuando tenemos un proceso de transitorio, cuando ya implica, por ejemplo, casos muy seguidos de salmonelosis, casos muy seguidos de algo que pasó hace años, como el cólera, por ejemplo. Ahí es donde nos ponemos alerta y empezamos a tratar de cuidarnos. Voy a poner una analogía a esto. ¿Qué pasó en pandemia? En pandemia teníamos tanto miedo
que no importaba si apenas alguien estornudaba al lado nuestro, que enseguida nos retirábamos o le exigíamos que use mascarilla, porque era un proceso que para nosotros era totalmente nuevo, no sabíamos qué pasaba, era peligro, era riesgo. Al momento, hoy en día, ¿sí?, escuchamos a una persona estornudar y ya no nos da miedo, ya no le exigimos la mascarilla, ya no nos hacemos para atrás. Entonces, justo cuando se hace transitorio, cuando yo tengo riesgo, vulnerabilidad, amenaza, es cuando empiezo a tomar acciones. Pero no debería ser así, sino que trabajar a qué. Esta inseguridad alimentaria crónica que algún momento se nos va a hacer transitoria, la podamos superar. ¿A través de qué? A través de procesos de reglamentación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una inseguridad alimentaria, vemos en la gráfica cómo el hambre, la malnutrición y la pobreza hacen que desencadene a través de todo mi proceso productivo problemas como la baja productividad, un desarrollo deficiente en el caso de los niños. Es muy, muy importante que el proceso de seguridad alimentaria sea aplicado a toda la cadena productiva, incluyendo pues reglamentaciones, obviamente, procesos gubernamentales, etcétera. ¿Sí? Veamos unos efectos de lo que puede ocurrir si es que esta reglamentación, en el caso de inocuidad, no está bien aplicada. En el mundo, las ETAs, que son enfermedades de transmisión por alimentos, sufren alrededor de 30% de personas al año, ¿sí? Enfermedades transmitidas por alimentos, hablamos de infecciones intestinales, situaciones que están relacionadas obviamente con los alimentos. Resistencia a antibióticos, 700,000 muertes al año. Es un dato alarmante, ¿sí? Contaminación biológica, cerca del 70% de los casos de diarrea causados por alimentos. Mire, yo creo que en nuestro país, por ejemplo, no tenemos documentada la data completa de este tipo de contaminación biológica. Porque muchas veces, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema estomacal? ¿Acudimos a dónde? Lo más seguro, a la farmacia, ¿sí? Cuando estamos de emergencia, a la farmacia. Y vamos al farmacéutico, y obvio, yo soy farmacéutica, ¿no? El farmacéutico le dice, bueno, tómese esta Bacterol con algo más y ya. Le decimos, ¿cuánto cuesta? Tanto. El blister viene de 5 porque son 5 la dosis. Y nosotros le decimos, deme una. Y ya si me hace bien, le compro mañana la otra. ¿Sí? Entonces, el farmacéutico no debería tener tijeras, ¿no? Sino llevar la dosis completa. Entonces, en este punto, por ejemplo, no tenemos documentado porque no es que vamos exactamente al médico cuando tenemos algo así y superamos el problema, ¿no? O sea, es decir, en ese momento, en ese instante, superamos el problema. Pero luego viene lo que vemos acá, resistencia a antibióticos, porque tomamos los antibióticos como que fueran caramelos, ¿sí? Entonces, hoy me lo tomo, mañana ya no. A la siguiente vez va y compra el mismo antibiótico y ya no le hace el mismo efecto. ¿Por qué? Porque su cuerpo se hizo resistente. Mientras más problemas tenemos de resistencia a antibióticos, más difícil es para nosotros el poder luchar frente a lo que son virus o a lo que son bacterias que ocasionan este tipo de enfermedades y que están en los alimentos mal procesados, en los alimentos que tienen un origen de materia prima no inocuo o en los alimentos que son mal utilizados, ¿sí? En Ecuador, el cáncer gastrointestinal abarca 4 personas al día mueren por un caso de estos. Al día. En Quito, por ejemplo, el cáncer gastrointestinal ocupa el 9º lugar en causa de muerte en mujeres y el 16º en hombres. Y en el caso de enfermedades diarreicas, alrededor de 82 millones de dólares al año son lo que le cuesta a nuestro país el manejo de esa enfermedad. Y eso se puede evitar ¿con qué? Con un buen manejo de toda la cadena productiva, desde quien me provee la materia prima hasta el consumidor y cómo lo utiliza. Voy a dar un ejemplo del caso de cáncer gastrointestinal. Muchas veces nos dejamos llevar por la publicidad, ¿sí? Y vamos a ver un poquito en reglamentación que la publicidad también está restringida, pero a veces la publicidad sí nos permite a nosotros cometer errores como consumidores. Caso aceites, ¿sí? ¿Qué decimos?
El aceite de oliva extra virgen, ¿sí?, nos sirve a nosotros porque es extra virgen, porque tiene grasas insaturadas, porque es beneficioso para la salud. Muy bien, correcta, la información es correcta. Pero si yo a ese aceite lo utilizo para hacer frituras, para utilizarlo a elevadas temperaturas, voy a tener un proceso de contaminación con peróxidos, que son uno de los principales causas para un cáncer gastrointestinal. Entonces, si yo voy a comprar un aceite de oliva extra virgen, voy a saber cómo utilizarlo. No lo voy a someter a altas temperaturas, porque no va a soportar. Entonces se le voy a utilizar en ensaladas, pero no para freír pescado. Esa es la responsabilidad compartida del consumidor, ¿sí? Y por eso decimos estos datos, que muchas veces los pasamos por alto, pero que tienen mucho que ver con nuestra área. Y digo nuestra área porque los que estamos acá tendremos pues mucho interés en esto del procesamiento de alimentos. La legislación alimentaria, entonces, con este antecedente y este contexto, viene a convertirse en un punto crucial. Es decir, ¿para qué? Para que yo pueda proteger la salud del consumidor, proteger la salud del público en general, ¿sí? Y de esta manera yo garantice que mis alimentos sean seguros, nutritivos, accesibles, que es lo que nos decía el término de soberanía alimentaria, además de trabajar con estándares. Eso es lo importante. Debemos llegar a tener siempre un estándar que nos permita saber si estamos o no en el proceso de calidad, si estamos o no en el proceso de un sistema alimentario de confianza. Muchas veces nosotros nos ponemos estándares, ¿sí?, que tal vez se nos hagan un poquito complicados de manejar. Voy a poner igual ejemplos. Caso de ciertas industrias que hemos trabajado con estudiantes de maestría que han querido implementar, por ejemplo, normativa de gestión de calidad, como la 9001, normativa de sistemas de gestión ambiental, como la 14001, o normativas de gestión de inocuidad de alimentos, como la ISO 22000. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la experiencia? Las empresas todavía no están preparadas para alcanzar esas certificaciones en su gran mayoría, ¿sí? Fallan en el contexto de la organización, fallan en el proceso de planificación, fallan, por ejemplo, en la cuestión de apoyo, en la cuestión de operaciones, en la cuestión, por ejemplo, de liderazgo, que es uno de los aspectos más importantes en este tipo de normativas. Y eso hace que nosotros no tengamos procesos de certificación que sean cortos o de fácil acceso para las industrias. Muchas veces la industria ecuatoriana se ha quedado un poquito en certificaciones porque recordemos que mientras no sea obligatorio, para nosotros no es algo a lo que respondamos, ¿sí? Nosotros respondemos a la obligación antes que a la opción. Entonces, por ejemplo, una certificación en ISO 22000 es una opción a la cual la empresa debe tratar de llegar. ¿Por qué? Porque eso me va a garantizar que tiene productos inocuos, porque tiene un sistema de gestión que me va a garantizar que el producto que yo consuma de ahí es o tiene una responsabilidad, una trazabilidad, un proceso documentado, que todo lo que yo consuma ahí es garantizado en una sola palabra, ¿sí? Pero el llegar allá es complicado porque no tenemos ese proceso de, digámoslo así, obligatorio. ¿Sí? La notificación sanitaria, que a veces es obligatoria, la estamos desviando por ahí y vemos cómo hacer, ¿no es cierto? Pero ahí también está la responsabilidad y en esta tarde yo creo que al finalizar me van a decir, usted se fue todo contra los consumidores, pero es que quisiera que desde uno como consumidor reaccione frente a lo que es la reglamentación de seguridad alimentaria, ¿sí? Porque nosotros como consumidores somos poco exigentes. No llegamos al producto y le revisamos y le decimos, a ver, ¿qué tipo de normativa tiene esto? Esta agüita que yo me voy a beber hoy, ¿tendrá por lo menos certificación BPM? ¿Tendrá una certificación ISO? Si es una caja de leche, ¿tendrá una certificación de bienestar animal? No nos vamos hacia allá. Entonces, como consumidores, llegamos a ser poco exigentes y también valoramos poco la cuestión de que una empresa tenga ese tipo de certificación.
No comparamos más bien por precio. Y obviamente, si una empresa llega a esa certificación, tiene que hacer un proceso de cambios en infraestructura, proceso, por ejemplo, de mejoras en el personal, capacitaciones, etcétera, que le va a costar y por lo tanto su producto va a llegar a tener un valor mayor en el mercado, pero que tiene que ser valorado ¿por quién? Por el consumidor. Llegar a nosotros, revisar el producto y ver una certificación y coger ese producto y comprarlo, ¿sí? Y decir, esto vale la pena porque la empresa avanzó, fue más allá. Entonces, por ello la legislación es tan importante para que vayamos cambiando nuestra mentalidad. En el marco normativo de lo que es la legislación en nuestro país, en nuestro Ecuador, yo ya les había hablado un poquito de que la soberanía alimentaria está garantizada desde el año 2018 a través de lo que es la Constitución, ¿sí? La Constitución Política del Ecuador. La Ley Orgánica de la Salud, que es la LOS, a través de sus diferentes artículos, permite que nosotros ya tengamos un proceso de control en cuanto a alimentos desde el año 2010. Existe también la Ley de Alimentación y Nutrición desde el año 2013, el Reglamento de Etiquetado y Rotulación de Alimentos y la Norma Técnica Ecuatoriana de Seguridad Alimentaria. Entonces, en este punto, por ejemplo, voy a hacer referencia al caso de la Norma Técnica de Seguridad Alimentaria. INEN adoptó la norma ISO 22000 y ahora hay la norma técnica ISO 22000, norma técnica INEN ISO 22000. ¿Para qué? Para que las empresas de procesamiento tengan esta obligación de cumplimiento y podamos llegar a tener un sistema de gestión de inocuidad adecuado. En nuestra Constitución, como había mencionado ya, el Estado tiene una obligación frente a nosotros porque la alimentación para nosotros es derecho, ya lo habíamos dicho, ¿no? Derecho. No podemos simplemente dejarlo como que, sí, alimentarnos, no, es derecho al igual que la salud, al igual que la educación. Por lo tanto, el Estado debe proteger la salud y la alimentación de la población y garantizar que tengamos una conservación y protección del medio ambiente a través de este procesamiento de alimentos. No solamente es hacer el alimento, venderlo y ya, sino también tener una responsabilidad, como mencionaba, compartida frente a procesos como por ejemplo la cuestión ambiental. La Ley Orgánica de la Salud, de igual manera, dentro de los artículos que he podido rescatar, que son los que más de manera general abordan el proceso de salud y de seguridad alimentaria, habla de garantizar la seguridad alimentaria a través del Estado, es decir, políticas gubernamentales que nos permitan a nosotros tener esta garantía de inocuidad y calidad. Y lo mismo le da una responsabilidad al Ministerio de Salud Pública para que sea el rector de lo que se refiere a la salud alimentaria. A través de eso ya podemos darnos una idea de a quién debemos acudir en procesos de alteración en la seguridad alimentaria. La Ley de Alimentación y Nutrición, en sus artículos 1 y 2, también tiene por objeto el regular, mire, la cadena alimentaria completa, ¿no? Producción, procesamiento, comercialización de alimentos. En este punto el Estado va a garantizar de igual manera la seguridad alimentaria y la calidad. Si vemos, somos muy redundantes, ¿no? Decimos garantizar la seguridad, ¿sí? Pero ¿a través de qué? Ahí vienen estos personajes que muchas veces les escuchamos, pero no les tomamos muy en cuenta, ¿sí? Yo en clases a los chicos les digo muchas veces, ustedes son fanpage de algunas situaciones, pero si estamos relacionados con alimentos, al menos deberíamos darle un me gusta a la página del ARSA para ver qué es lo que está pasando con la cuestión de procesamiento de alimentos. ¿Sí? Yo recuerdo un caso de una leche que estuvo contaminada, o más bien, vámonos a lo de recién, alimentos contaminados con metales pesados. Todos propagamos esa noticia, todos. Empezaron, sí, ya no debemos comer salsas de tomate, ya no debemos consumir esto, ya no. Si ven que en el Ecuador todo está contaminado, nos dimos el trabajo al menos de saber cuántos fueron los productos contaminados y cuáles fueron. No, simplemente escuchamos la noticia y la propagamos. Entonces, eso no es responsabilidad. Responsabilidad es ir hacia estos
¿sí? E ir a averiguar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en la cuestión del ARSA, regulación y control de todo lo que sean alimentos procesados, ¿no es cierto? Comercialización de alimentos. Y aparte de eso, ARSA también tiene una opción, que es hacer vigilancia y control de la sanidad animal y vegetal, ¿sí? Es decir, esta agencia fue creada con el objetivo de garantizar que tengamos un proceso totalmente saneado desde lo que son las materias primas hasta el proceso de distribución. El Ministerio de Salud Pública habla de la regulación y control de la salud pública y de igual manera habla de algo importante, el control de la seguridad alimentaria. Es decir, ellos a través de datos como los que yo les había presentado al inicio, en donde veíamos datos estadísticos en cuanto a enfermedades transmitidas por alimentos, por ejemplo, ¿sí? Tengamos un proceso de vigilancia para saber qué es lo que está pasando. Digamos que en una zona específica del país estamos teniendo una alta incidencia en una enfermedad que se contrae por bacterias que vienen de los alimentos. Entonces, el Ministerio de Salud es el encargado de ir allá y hacer el proceso de vigilancia. El Ministerio de Agricultura, obviamente, vamos hacia lo que es el desarrollo sostenible de la agricultura para garantizar materias primas. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical para todo lo que es ya la evaluación de la seguridad alimentaria y la investigación, ¿sí? El desarrollo de tecnologías que me van a garantizar un proceso de seguridad alimentaria. Aparte de eso, tenemos una comisión que tal vez no es muy conocida, que es la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, CONASA, ¿sí? Ellos hacen un proceso de articulación política entre los diferentes actores para poder trabajar entre lo que son estrategias de garantías de seguridad alimentaria. Bien, yo les había dicho de que íbamos a tratar de avanzar de manera general porque en realidad el tiempo sí es cortito, pero en cuanto a lo que es legislación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, existen puntos claves en el desarrollo de los alimentos a los cuales va dirigida esta legislación. Es decir, si empezamos a analizar las diferentes leyes, las diferentes normas, los diferentes reglamentos, ¿sí? Vamos a encontrar que todos van a estar dirigidos a ciertas áreas del desarrollo de alimentos, como el caso del etiquetado y rotulación de alimentos, ¿sí? ¿Quién me puede decir cuál es la norma INEM para etiquetado de alimentos? Creo que los que estamos aquí manejamos ese proceso, ¿no? Porque estamos relacionados con la producción de alimentos. ¿Cuál es la norma INEM para la cuestión de rotulado y etiquetado de alimentos? ¿Ya? Hablamos de la 1334 parte 1 y parte 2. Entonces, si yo estoy relacionado con los alimentos, debo tener en mi cabecita esa normativa, incluso si soy consumidor, ¿sí? Porque hasta el consumidor debe saber qué come. La información nutricional y de ingredientes. Por eso yo preguntaba, ¿no? ¿Quién de nosotros sabe qué se comió? ¿Quién? A lo mucho creo que vemos el semáforo. Y en el semáforo sí hay un error. Yo no estoy muy de acuerdo con el semáforo, ¿no? De aquí tal vez salga y algunos puedan no coincidir con mi opinión. Pero el caso del semáforo no está tan bien estructurado por algo. Si nos vamos, por ejemplo, a poner una caja de leche, ¿ya? La leche antes venía con el semáforo y decía alto en azúcar, alto en grasas, medio en sal. Y una gaseosa decía bajo en grasa, bajo en azúcar, bajo en sal, o no tiene grasa, no tiene azúcar, no tiene sal. Si yo me guío por el semáforo, ¿qué voy a consumir? ¿La leche o la gaseosa? La gaseosa. Pero si me voy a los ingredientes, la leche es alta en grasa por sus propios componentes. La leche es alta en azúcar por sus propios componentes. En cambio, la gaseosa no es nada más que ácido fosfórico, ácido carbónico y un endulzante. ¿Sí? Entonces, en eso yo debo tener responsabilidad como consumidor y a veces esta legislación no nos permite tener una información nutricional tan evidente para que podamos hacer un proceso de selección adecuado. ¿Sí? De igual manera, en la legislación vamos a encontrar cuestiones relacionadas a la seguridad alimentaria, al registro y autorización de productos alimenticios, a la vigilancia y control posterior, a la publicidad y promoción de alimentos y a la responsabilidad y sanciones, porque no solamente es una cuestión
de cumplir con los reglamentos, sino también tener un proceso de sanción si es que no se cumplen tal y como son. Entonces, en ese punto existen diferentes tipos y ejemplos de reglamentación. Hay un caso que se llevó en China de contaminación de leches para bebé, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Hubo una contaminación con arsénico en leches para bebés por, obviamente, los componentes de la leche, y sucedió que hubieron ciertos casos de hospitalización de los niños por el consumo de esta leche. La responsabilidad ahí en la legislación china hizo que la gerente de la empresa, el supervisor de producción, todos los que estaban relacionados con la producción de ese lote, porque era un lote, vayan a parar a la cárcel, alrededor de 42 años de prisión. Entonces, todo depende del tipo de reglamentación que tengamos. Si yo ya tengo esa responsabilidad y ese tipo de sanción, pues creo yo vamos a ponerle mucho ojo a lo que estamos produciendo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la regulación en la industria alimentaria ecuatoriana? Bien, un poquito avanzando en esto, podemos decir que el costo de cumplir reglas, de cumplir normas, de cumplir certificación, de alcanzar una certificación, por ejemplo, es alto. Por lo tanto, las empresas tienen que invertir en procesos para cumplir con esta normativa y por lo tanto nos va a dar un proceso de aumento en los costos operativos. Ese es uno de los problemas por los cuales no accedemos a una aplicación de normativa de inocuidad. Acceso a mercados internacionales. En cambio, si yo tengo el cumplimiento de estándares, puedo alcanzar, ¿sí?, a que mis productores ecuatorianos puedan llegar a mercados externos. Les voy a dar un ejemplito más porque ya me están haciendo así tiempo. Mira, un ejemplito más. Caso del tomate de árbol, que todos conocemos. Antes el tomate de árbol no era aceptado para exportación, ahora lo es. La mayoría del tomate ecuatoriano ya se lleva para procesos de exportación y acá lo que nosotros consumimos es el tomate de árbol colombiano, ¿sí? Y eso lo pueden preguntar incluso a la señora que lo vende en el mercado, ¿no? Por eso me enteré yo, porque hicimos una visita a los mercados la semana anterior, o bueno, hace 3 semanas creo, y en ese punto se habló de esto. La mayoría del tomate de árbol que se produce en el Ecuador ya es para exportación. Se alcanzó que a través de un proceso de buenas prácticas agrícolas tengamos esa opción de enviar nuestro tomate hacia mercados internacionales, ¿sí? Entonces, mire, si nosotros llegamos a tener un impacto en la economía, no solo es negativo, sino también es positivo. El desarrollo de la industria local. La regulación va a crear empresas locales que van a cumplir con las normas y va a promover, por lo tanto, un desarrollo económico. La generación de empleo, ¿sí? Veamos, yo siempre igual les voy a poner ejemplos como a mis estudiantes, ¿no? Porque creo que es una forma fácil de manejar una conferencia. ¿Quién de ustedes se ha comido una bolsita de papas de esas de fundita que venden? De esas de los desfiles y que venden. Creo que la mayoría, todos. ¿Quién se ha fijado si tiene al menos notificación sanitaria? Nadie. Nadie. No tiene. Pero nosotros somos felices de que en el desfile tengamos la papita y la salsa de tomate y estemos comiendo. Entonces, ¿qué hace que apliquemos reglamentación? Que ya no sea una empresa de ese tipo la que nos provea de alimentos, sino una empresa que cumpla con normativa y por lo tanto esa empresa va a tener que invertir y va a tener que hacer un proceso de desarrollo de la industria local, ¿sí? De igual manera vamos a tener mejoras en la vigilancia sanitaria. Si ya tenemos normativa adecuada, obviamente el proceso de vigilancia va a mejorar, vamos a tener reducción de riesgos para nosotros como consumidores y el aumento de la confianza del consumidor, ¿sí? Voy a adelantarme un poquito más hacia lo que es los desafíos de implementar una regulación en alimentos. Esto es algo a lo que le tenemos miedo, ¿sí? Cuando yo sea dueña de una empresa, creo que estos son los factores a los cuales yo les voy a tener muchísimo miedo, ¿sí? Lo primero es que no hay personal capacitado. Muchas veces el que yo tenga que buscar un inspector que tenga ya un proceso de conocimiento de normativa me va a costar más, ¿sí? Obviamente voy a tener que subirle el sueldo porque que conozca de normativa ya es un plus para su hoja de vida,
¿sí? Entonces, a veces cuando no tenemos insuficiencia de personal capacitado, la escasez de esta no nos permite que lleguemos a tener un proceso adecuado de manejo de alimentos. Lo otro, un financiamiento inadecuado. Un presupuesto que esté destinado a la reglamentación alimentaria muchas veces es insuficiente y por lo tanto pues hemos visto que las estrategias gubernamentales muchas veces fallan ahí. No hay, por ejemplo, incentivos a la industria para que pueda optar por un proceso de certificación. Las dificultades, sobre todo en la capacitación, muchas veces los programas de formación del personal encargado en la regulación no son efectivos. En algún momento hicimos una capacitación con los pequeños comerciantes de acá de Riobamba, que el municipio nos había invitado, y hacíamos una capacitación y el primer día a mí me dijeron, ingeniera, no le entendemos nada, porque yo llegué desde un punto de vista muy técnico. Entonces llegué a hablar de normativas, llegué a hablar de cuestiones de esas y se durmieron como algunos ahorita, ¿sí? Pero en ese punto hay que saber cómo llegar. Y muchas veces al personal hay que llegarle con imágenes, con ejemplos, para que a partir de eso y a través de la experiencia podamos ir mejorando en el proceso de capacitación. Muchas veces llevarles, por ejemplo, capacitaciones técnicas o muy precisas o con información más científica no tienen buenos resultados. Y por último, la baja tecnología en los procesos. La falta de tecnología moderna va a limitar mucho la capacidad, por ejemplo, de monitoreo, de control de calidad de alimentos, etcétera. ¿Sí? Muchas veces en cuestión tecnológica estamos como que un poquito limitados, incluso por procesos de impuestos, etcétera, que se nos hace difícil el que tengamos acceso a cierto tipo de tecnología. Entonces, el no aplicar tecnología moderna también puede retrasarnos en el proceso de inocuidad y seguridad alimentaria. Vamos a adelantarnos un poquito a esto de los desafíos sociales, porque era a lo que iba dirigida mi conferencia, a que ustedes tengan un proceso de concientización como consumidores, ¿sí? Cuando no estamos educados en seguridad alimentaria, no somos consumidores conscientes. Cuando tenemos un proceso de límite en el acceso de información, de la participación ciudadana, no somos consumidores conscientes. O cuando tenemos dificultades en la implementación de políticas públicas efectivas, llegamos a tener un proceso inadecuado de seguridad alimentaria. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, muchas veces preferimos consumir situaciones que vienen del exterior a situaciones como propias nuestras, ¿no? Yo decía el rescate esto de la quinoa. ¿Quién de ustedes conoce la oca, por ejemplo? ¿Ya? La mitad del auditorio, la otra mitad no sabe ni qué hablo, ¿sí? Alguna vez habrán escuchado, pero en este punto, si nosotros empezamos a conocer nuestros propios alimentos, empezamos a hacer ese rescate, esa valorización, ¿sí?, de los productos que consumimos, vamos a hablar de una regulación alimentaria bien aplicada. Simplemente, si a partir de esta conferencia ustedes de aquí salen y empiezan a leer las etiquetas de lo que consumen, yo feliz, ¿sí? Porque ya con eso nosotros habremos hecho algún trabajo en cuanto a concientización. Bien, como les decía, no todo es negativo y si hay oportunidades en cuanto a nosotros como Ecuador para poder llegar al proceso de normativa internacional, como son las certificaciones en diferentes normativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la oportunidad de ir haciendo un proceso de revisión y actualización de las normas. Los entes gubernamentales tendrán que irse adaptando a lo que son los contextos y las realidades actuales para poder ir mejorando el proceso de reglamentación. De igual manera, deberemos hacer un proceso de fortalecimiento de lo que es la capacidad institucional, trabajar en esta trilogía, gobierno, universidad, industria, ¿sí? Para eso están acá ustedes. Ustedes vienen al encuentro de graduados para compartirnos experiencias, para decirnos, vea, ¿sabe qué? Yo salí al campo laboral y en esto es lo que hace falta que les digan a los chicos, que se preparen mejor, que conozcan esto. Eso es trabajar en una trilogía y manejar de mejor manera este fortalecimiento de lo que es la capacidad institucional. La participación ciudadana y la transparencia.
A través de diferentes procesos, nosotros debemos buscar el que la reglamentación sea cumplida tal y como es, y no, como les decía al inicio, buscarle el otro camino para desviarnos de la norma, ¿sí? La cooperación internacional es muy importante. Tenemos una Organización Mundial de la Salud, tenemos una administración, lo que es la FAO para la agricultura y para los alimentos. Tenemos mucho apoyo desde la parte internacional con asesoramiento técnico. Hay que aprovecharla a través de cooperación internacional, ¿sí? Tecnologías de información y comunicación para lo que es la seguridad alimentaria, lo que yo decía, ¿no? Simplemente a través de una red social se puede hacer un gran trabajo dentro de lo que es el proceso de comunicación de seguridad. El intercambio de experiencias, de buenas prácticas, también me van a llevar a tener un resultado efectivo en lo que es la legislación. Y miren, para finalizar ya, solamente les voy a hacer caer en cuenta en esta imagen que a mí en algún momento me pareció graciosa. Dice, ¿prefiere usted bife de vaca loca, pollo con hormonas o pescado con mercurio? Pienso que tomaré el plato vegetariano, entonces pesticida o hepatitis. Ay, entonces tal vez solo agua de pozo o de desagüe agrícola. ¿Sí? Entonces, esa es la responsabilidad de todos los que hacemos la cadena de alimentos, el trabajar para evitar que lleguemos a este punto en el cual no tengamos más opción que consumir algún contaminante presente en los alimentos, porque somos lo que comemos. Entonces podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo una alimentación inspiradora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la máster María Verónica González, docente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Por el tiempo, una pregunta. ¿Algún participante en esta tarde? ¿Todo está comprensivo? ¿Sí? ¿Completo? Fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso. Esperamos un momentito, máster, para hacer el reconocimiento de la tarde. Así que vamos a darle una plantita a que nos recuerde y vamos a darle el certificado. Bueno, el certificado dice: la empresa Levens Capacitaciones, sea limitada conjuntamente con Cagro y el aval académico del Instituto Superior Tecnológico República de Alemania, ISTRA, otorgan el presente certificado a la máster María Verónica González por haber sido ponente en el 6º Seminario Nacional de Inocuidad, Calidad Alimentaria y Emprendimiento. Un fuerte aplauso, por favor, fuertes los aplausos. Hacemos la entrega. Listo, tenemos la carpetita. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso. Vamos a seguir con más ponencias en esta tarde. Muchas gracias, damas y caballeros, por estar en el 6º Seminario Nacional de Inocuidad, Calidad Alimentaria, Emprendimiento y Encuentro de Graduados de Ingenieros en Industrias Pecuarias Agroindustrial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.